Salta y ya llegó al estudio Natalia Salvo, abogada, docente universitaria, presidenta de la Corriente 7 de Julio, y estamos esperando que se sume Lucía Portos, que ya en un ratito va a estar con nosotras. Pero bueno, queríamos empezar. Creo que ya está, escuché recién que estaba sonando una voz, el timbre. hay una Ahí lágrima está en Lucía, el teléfono. Haciendo el ingreso oficial al estudio de la 530. Hola. Lucía Portos, subsecretaria de Políticas de Géneros y Diversidad Sexual del Ministerio de Mujeres, Políticas de Géneros y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires, que cuando asuma como concejal va a ser más breve su presentación. No sé, me voy a ocupar de que no. O sea, voy a poner cosas te vas a poner un montón de cosas, dale. Bueno, y además ella también es abogada, por supuesto, no lo decimos en su presentación, pero bueno, está bueno que ustedes lo sepan. Así que, chicas, estoy muy feliz de que estemos las tres juntas. Sí, retomamos. Sí, claro, porque hace ¿Qué falta. facha, Nati? Ay, estoy muy letrada. Le dije tuve que disfrazarme de abogada, Lu. Vos no te disfrazás, vos sos. Sí, pero digo, la verdad que la virtualidad nos cambió mucho. Antes yo iba a tribunales y clavaba tacos, ahora no me puedo poner más que una chatita. Yo desde el 2020 dejé los tacos ahí. Exactamente. La pandemia, chicas, y mirá ¿qué que nos los pasó? usaba. El taco tiene, yo sé que vamos a hablar de política, de taco, pero el taco mejor. tiene, claro, el taco tiene un efecto. Elongación la pierna. No, yo usé mucho tiempo tacos, porque bueno, ustedes saben que el gremio de las periodistas también tiene sus códigos. Claro, y cómo iba a haber fuentes, iba a haber o sea, era otra Andrea, Claro. Todas fuimos muchas. Claro, iba a haber fuentes, bueno, trajecito, taquito, minifat. Claro. Y uno va como dejando esas cosas, y después tienen razón ustedes, no se vuelve al taco. Es terrible, no sé qué les pasará a nuestros oyentes, pero tiene un efecto. No sé cuál es, pero tiene un efecto como de, por lo menos, capturar la atención y después la realidad. Es un instrumento muy patriarcal, el taco, ¿no? En su incomodidad, la imposibilidad de correr, la imposibilidad de defenderse. Uh-huh. Claro, tenés que sacarte los tacos para correr. Sí, mi mamá siempre contaba que cuando ella siempre se vistió muy elegantemente y usaba unos tacos de 30 centímetros, unas cosas ridículas, de altas, claro, que no podés ni yo nunca usé, y que ella, para ir de un trabajo al otro, se sacaba y corría en medias por la calle. Claro. Para poder llegar. Claro. Y yo me imaginaba cortando. Bueno, a mí me pasaba que yo tenía en el auto unas zapas, y cuando manejaba me sacaba los tacos, porque eran muy altos y no podía manejar. Ahora no. Olvídate, ¿no? Igual mi taco es muy chiquito. Sí, ahora tenés unos tacos correcto, no, claro, es algo, sí, está muy bien, está muy bien. Pero tiene un efecto sobre el otro, de eso quiero decir. Sí, totalmente, claro, de seriedad. Como que te subiste al taco, ¿viste? Sí, son Scorpio, tenés otra, claro, en la temporada de Scorpio estamos para taco. Así es. Yo no volví nunca más tanto. No vamos a andar contando, pero tengo una cantidad de zapatos. En casa también hay. Sí, y no los veo, los miro, no los uso. ¿De quién serán? Lo que sí hice hace ya un par de años es no comprar más, porque antes lo peor es que seguía comprando para no usarlos nunca, usarlos una vez, estrenarlos y no volverlos a usar. No, me lastiman horrible. Es que la pandemia fue un poco la que cambió mucho los hábitos, y no solamente los hábitos de cómo uno se presenta. Los hábitos organizacionales, sindicales, vamos a empezar a meternos y vinculados. Y los vínculos también, ¿o no? Muchísimo. Los vínculos. Hoy yo sigo leyendo a veces al chinito Byung-Chul Han cuando habla de la sociedad del cansancio, de la hiperpositividad y lo no distinto, ¿no? Y eso... Viste que dicen que uno encuentra a veces un autor que te cierra lo que vos ya venías pensando. A mí me cierra bastante eso. Y suponer que el encuentro con el otro o que cualquier tipo de relación social tiene que ser un puro principio de placer, ¿no? No estoy hablando ni siquiera de un sacrificio. Sí, un encuentro que implica saber que el otro es distinto, registrar que hay un otro primero, y esta cosa de vivir gerenciando la existencia desde la productividad, ¿no? Y no digo ni siquiera de la plata, la productividad en términos de hacer, de conducta. Bueno, nada, me parece que es un gran desafío, no sé, parece risueño, ¿no? La gente está cagando de hambre y hablar de la vida contemplativa, pero digo, lo contemplativo me refiero a decir parar un poco, porque recién estábamos viendo, que charlábamos con vos, Andrea, fuera del aire, Lu,
los títulos de lo que está dejando Milei. Que está tirando Milei, que decía algo así como el estado de bienestar implica que la gente, la presencia del Estado implica que la gente se acostumbre al bienestar. Qué cara dura. Suscribo, por un lado, claro, pero digo, qué cara dura. ¿Hasta qué punto llegamos en ese sentido, no? De pensar que solo se puede, el just do it, o como se diga en inglés, y todo es posible. No, todo no es posible, sí. Uh-huh. Sí, tal cual. Encontrarle como una raíz. Pero bueno, lo hemos abordado este tema desde distintos lugares. Hoy entramos por lo más informal, o bueno, lo anecdótico, o incluso el cotillón del si me pongo un taco no me lo pongo, que no suma ni resta nada, en definitiva. Es solo una costumbre más, una norma más, que cumplís o no cumplís. Pero en definitiva de lo que estamos hablando es de el residual de la pandemia, que lo vivimos día a día y que tiene que ver, para mí, insisto, en que estemos atravesando este momento, no solamente nosotros los argentinos, sino en el mundo, con esta irrupción de las derechas, ultraderechas, fascismos, ¿no? Situaciones donde yo creo que también tiene que ver, estaba leyendo Humberto Eco, que tiene varias cosas escritas sobre el fascismo, sobre la derecha. Claro. Él investigó bastante y escribió sobre bueno, lo que pasó en Italia concretamente. Y una de las cuestiones que proponen estas ideologías de derecha son las soluciones fáciles, casi cuestiones como creencias, como fijarle al otro la idea de que si haces tal cosa, inmediatamente y mágicamente te va a suceder otra. Y cuando uno transita la existencia se da cuenta que eso no es posible, o sea, que lo mágico no existe. Creo que Lu siempre habla también de las certezas, ¿no? De ante la inseguridad, o no sé, recuerdo una vez que dijo algo así como la derecha te da certezas o seguridad ante tanta precariedad de la existencia. Y tal vez un poco es eso, mismo, ¿no? Y sí, es mucho más fácil desde ese lugar. Es la necesidad de creer que va a haber una solución mágica a tu desesperación, a tus fallas, a tus fracasos, ¿no? Y esta vuelta como al pensamiento no científico, ¿no? Como la idea de que, bueno, cualquier opinión es válida. No, mirá, o sea, si la Tierra está hace muchos años siendo investigada y todos sabemos fehacientemente que es redonda porque hay cálculos que lo sostienen y además porque hay personas que la atraviesan, digamos, no, que vos digas que la Tierra es plana no es una opinión, es una mentira. O sea, no. Entonces, como el desafío permanente al pensamiento científico, que también tiene para mí una pata muy importante en lo que es la realidad generada por inteligencia artificial, ¿no? Como la realidad, las mentiras generadas por inteligencia artificial, pero que te confunden. Bueno, esas cosas empiezan a hacerte dudar de todo lo que sabías hasta ahora y bueno, el credo es en estas ideologías de respuesta fácil te sale más sencillo, ¿no? Porque mejor que dudar de todo es creer en alguna cosa, ¿no? Exacto, ahí va, totalmente. Eso mismo. Bueno, cuando la mentira es la verdad, ¿no? Como en la canción de Divididos. Es así, es que eso es así, ¿no? Logran que la mentira sea la verdad. Y de hecho que hasta incluso una que por ahí está alerta de todas estas cuestiones, en algún punto se encuentre con una de estas noticias y dude, ¿no? A mí me ha pasado alguna vez de decir, esto, y hasta que lo chequeo, ¿viste? O se me ocurre al par de horas, no, esto debe ser inteligencia. Me pasa mucho, bueno, yo creo que ya lo dije acá, me pasa mucho, yo sigo en Instagram a muchos cosas del fondo del mar, ¿no? Como gente que sube antes de la expedición del CONICET. Yo ya era fanática del fondo del mar. Fan del mar. Alguna vez he buceado, qué sé yo, y me gusta eso. Y ahora me aparecen unos bichos que, ¡ay, qué increíble, maravilloso! Y capaz se lo mando a alguna amiga y cuando se lo mando, después digo, y bajo y veo que alguien pone, bueno, esto está hecho con inteligencia artificial. Y digo, ay, pero mirá, claro, en lo más desconocido, y ahí es donde no tenés certezas, ¿no? Porque en el fondo del mar, imagínate, hay unas cosas que uno no sabe ni qué son. Mirá lo que nos dio la expedición del CONICET. Pero hay una diferencia muy grande entre la expedición del CONICET y lo que se hace con inteligencia artificial. El pensamiento mágico otra vez, sí. Tal cual. Bueno, y además está la realidad. Digo, aparte de la inteligencia artificial y todas las promesas de las narrativas, distintas narrativas que andan dando vueltas, está la realidad. Y hoy, bueno, arranqué el programa haciendo un breve comentario sobre lo que está denunciando Cristina, ¿no? Una verdadera agenda judicial al servicio del ajuste,
Bueno, todo esto vinculado con que hoy comienza otro show judicial en Comodoro Pi, dijo Cristina, respecto de la causa Cuadernos. Y simplemente le contaba a los oyentes que entré a La Nación, solamente entré a La Nación, no entré a Clarín. Ahora mientras ustedes hablan, voy a ir a Clarín. Empleador de Diego Cabot, uno de los engranajes hay de servicio. 9 títulos vinculados con esto. En este momento, online. 9 títulos. No, es un montón. ¿Y qué dicen más o menos? Bueno, que ahora lo bajaron porque subieron a Milei diciendo que Milei invitó a los empresarios a invertir en Argentina y criticó con dureza el kirchnerismo, ¿sí? En esta visita a Estados no sé qué número de visita es a Estados Unidos, ¿no? Bueno, pero la causa Cuadernos, por ejemplo, así fue la búsqueda del trabajo de Diego Cabot, o sea, es como un dossier armado. Porque hoy sacan un documental en La Nación. Y presentan el recorte del documental, un documental la de fake declaración y news, el pacto ¿no? de silencio con el fiscal y el juez. Así contó La Nación la investigación del caso, el documental exclusivo, las pruebas, la situación de Cristina y la estrategia de los empresarios, los 63 empresarios en el juicio de los Cuadernos, los arrepentidos, las maniobras para eludir al tribunal. Ojea los Cuadernos como si lo tuvieras en tus manos. Escandaloso Boiro, el mensaje de Cristina antes del inicio del juicio, el momento, o sea, así todo. Volvemos a ver cómo la noticia se convierte en espectáculo, ¿no? Y cómo también se convierte en objeto de escarnio la noticia supera lo judicial. Lo vimos con otros casos de denuncias de corrupción que vinculaban al kirchnerismo. Es que en realidad la noticia está construida justamente para... La causa está construida para justificar otra realidad. Claro. Pues la verdad que yo estoy convencida que no es una discusión jurídica. Cuando uno se pone a analizar jurídicamente la causa, por supuesto es muy necesario que existan incluso juristas que no son precisamente nacionales y populares que digan que esto es una aberración jurídica, desde tener un cuaderno que es una fotocopia. Para cualquier estudiante de Derecho que ingresa a primer año, la fotocopia no es prueba documental, es una fotocopia, no es admitida como tal cosa. Acá sí lo admitieron, pero además hubo peritos de partes que dieron cuenta de lo clásico que uno le pregunta a un perito ante una prueba documental original. Si hay tachaduras, si hay enmiendas, si hay entrelíneas, si hay borrados, todas esas irregularidades fueron encontradas con distinta letra, distinta virome, en los cuadernos que primero se quemaron, después se desquemaron, después resurgieron. Entonces, desde lo jurídico es absolutamente imposible. Hay empresarios que dieron cuenta de la extorsión que sufrían por parte del fiscal Stornelli. Hubo forum para nombrar shopping. A Cristina, claro. Claro, pero además yo quien asesoré al empresario Pedro Chévez, que justamente denunció este tipo de maniobra porque lo querían incorporar a la causa Cuadernos, que diga el nombre de 2 o 3 funcionarios kirchneristas y lo extorsionan con dinero. Quien está ahora detenido por estas circunstancias estuvo dentro de la fiscalía de Stornelli sin ser abogado, presenciando las declaraciones testimoniales o presenciando incluso lo que fue este perito. Pero este es un perito que hizo pericias truchas en otras causas. Digo, había un tándem en el Poder Judicial para perseguir después de la finalización del gobierno de Cristina. No lo vimos solamente con esta causa, lo vimos con el memorándum, lo vimos con causa de Hora del Futuro. Bueno, la causa vialidad es el mayor exponente. Y lo que te mencionaba atrás de cámara, no solamente es un instrumento el Poder Judicial y da cuenta que con este Poder Judicial no se puede hacer ningún tipo de reforma emancipatoria, ningún tipo de reforma emancipatoria. Esto no es independencia del Poder Judicial. Criticar este Poder Judicial es una verdadera vergüenza, porque además viola todas y cada una de las garantías constitucionales, pero yendo al plano económico, no le llama la atención que justamente después de que dijeron que iban a trabajar con los jueces argentinos, con los fiscales argentinos por parte del imperio para introducir su propio capital financiero, le peguen al capital nacional con todo el conglomerado que tiene, de económico, de factor de poder. No le estoy desconociendo, no dijo pobre Techín. Lo que digo es, también tiene que ver con esta movida. Y la verdad que da mucha impotencia, por supuesto, desde ya, pero nos tiene que poner a pensar en clave de nuestro programa político, qué es lo que queremos hacer también con este Poder Judicial. No estoy diciendo perseguir a los jueces, no, para nada, pero evidentemente hay un sistema, un mecanismo donde juzga la conducta de los jueces. Es el mecanismo. Que para Lagos Escondido se levantó toda la corporación judicial del Consejo de la Magistratura de la Nación. Ahí no había distinción de listas. Entonces, y ya sabemos lo que pasó en Lago Escondido. Ahí sí tenías pruebas
chat reales, pruebas documentales reales o inexistencia de pruebas documentales reales. Entonces, bueno, recién hablamos con el diputado Juan Marino, que integra la comisión investigadora del caso Libra. Claro. Y bueno, ellos reunieron un montón de pruebas que no se incluyen en el expediente. Y directamente no dicen que lo van a denunciar a Tayano y a Martínez y Giorgia, ¿no? Sí. Bueno, cada uno en el Consejo de la Magistratura y en el... El tema es quién está en el Consejo. Es un eterno cinta de Moebius. Claro, porque ahí pero está ellos Rosati. Recabaron pruebas. Claro, sí. Por eso llegaron a las operaciones financieras. Y lo digo porque también me pasa del vicio de decir, te agarras la cabeza, te la pegas contra el elemento que tengas cerca, mesa, escritorio, porque es una barbaridad en términos jurídicos, sería imposible. Ahora, es posible, porque es una cuestión de poder, es una cuestión política, es una utilización instrumental. Claro. Por eso pensamos en instancias internacionales, por eso sabemos que esta corte le va a poner el cerrojo a todo, por eso sabemos que se apropiaron del Consejo de la Magistratura por parte de la Corte Suprema para que la persecución judicial no sea solamente perseguir al kirchnerismo, al peronismo, sino también sea procurar impunidad a esos propios, a esos jueces que probablemente sean denunciados, para que puedan hacer lo que se les canta, para que puedan hacer lo que quieran. Entonces, vimos a mí me resulta como ahora todo el día que todo el mundo, ¿no? está hablando del fiscal y del musulmán, el alcalde de Nueva York. Ahí sí, está, sí, mira cómo estoy, fin de semana. ¿Y qué hizo? Justamente honestidad en su propio programa político, que lo sostuvo desde que medía 1% hasta la actualidad, ¿no? Y bueno, creo que Mamdani. Creo que tenemos que hacer eso también, ¿no? ¿A quién, otra vez volvemos al tema político, al tema electoral, a quién le hablamos? Sí, y también tomar conciencia de que este nivel de degradación del Poder Judicial es una característica propia de la Argentina, ¿no? Sí. Hay lugares en el mundo donde no sucedió. A Lula, de hecho, la Corte le aplicó el derecho como correspondía y lo sacó de su prisión injusta, y hoy el juez Moro fue juzgado por haber hecho lawfare, y eso pasó en un país también muy injusto, muy desigual, con una derecha muy organizada, con una bancada muy fuerte de derecha, con incluso un gobierno en el medio como el gobierno de Bolsonaro. Entonces, para los argentinos y para las argentinas es vital recomponer el funcionamiento del Poder Judicial apegado a una lectura no politizada del derecho, aunque la lectura del derecho siempre es política, ¿no? Pero no politizada en el sentido de no utilizada como ariete en contra de... porque también hace al descrédito, ¿no? Es un Poder Judicial que tiene índices de descrédito como no hay en otro país de América Latina, que la gente confíe tan poco en uno de los poderes del Estado. Incluso gente que vota a Milei y que cree que Cristina está bien presa y que es una chorra, piensa que el Poder Judicial... piensa las peores barbaridades también del Poder Judicial, ¿no? Porque el servicio de justicia que se presta a las personas que no hacemos política, sino a las que necesitan del servicio de justicia por cualquier cosa, también es muy deficiente y muy arbitrario y muy cuestionable. Está todo mal con el Poder Judicial, con honrosas excepciones de personas que trabajan muy bien, ¿no? Digo esto porque a veces pareciera ser que esto es un problema no deja de ser un problema de... las personas que hacen política y que hacen política a cierto nivel, ¿no? No, y la verdad es que no, es un problema de toda la sociedad, y es urgente pensar cómo se corta de raíz con esta locura arbitraria que hace imposible de funcionar porque por ahí la democracia, ¿no? La democracia de las instituciones, porque por ahí incluso Milei podría pensar cuánto de esta justicia insólita que puede hoy perseguir lo que antes aclamaba con la misma naturalidad, acorde a quien lo haga, ¿no? Porque digo, aquellos que a algunos los sobreseen por las mismas cosas que a otros los persiguen, es increíble. Bueno, ¿cuánto de eso hay en que sea difícil encontrar inversiones para la Argentina? Digo, es un país de mucha inseguridad jurídica provocada por este mismo... No necesitamos menos impuestos, menos Estado. Claro, pero fíjense que para la derecha la inseguridad jurídica tiene que ver con que... Con los impuestos. Con los impuestos, claro, con los impuestos y con los derechos laborales. Los derechos laborales, que los empresarios no pueden contratar porque, bueno, es muy caro industria del juicio laboral, y que, bueno, y no es cierto tampoco, porque todo el mundo sabe, cuando ha trabajado en relación de dependencia, que
si tenés que ir a un juicio, tenés que esperar 5, 6, 7 años para llegar a una resolución de un conflicto que en definitiva se puede resolver en meses. Pero no depende el juzgado que te toque, depende la cantidad de expedientes que estén. Son lugares que, si vos cuando te toca ir a declarar como testigo o porque sos parte de un juicio laboral, son la burocracia, o no, burocracia. Sí. Y es ¿cómo es la industria del juicio laboral? Si muchas de esas cuestiones se resuelven en las pero además hay algo que audiencias previas, porque nadie quiere tardar 5 años sin cobrar 2 mangos. Hay una ventaja en los juicios cuando existen juicios sin motivo, sin causa, existen en todas las disciplinas. Es más, quienes enuncian esto son los dueños de las industrias del juicio, de las aseguradoras y etcétera. Pero están ahora en sintonía con la reforma laboral, instalando nuevamente el traspaso de la justicia a la ciudad de Buenos Aires, que es una justicia que ya sabemos que es más connivente al poder de la ciudad de Buenos Aires, y también jueces que están renunciando por esa situación. Hay una situación de precariedad muy, muy grande en la justicia laboral. También un fuero totalmente desfinanciado en función de lo que es el fuero penal. Claro. Entonces, la verdad que por eso digo, ¿cuál va a ser nuestra propuesta en función de qué vamos a girar en torno a qué propuesta? ¿Cuál va a ser el factor estructurante de la unidad? Que creo que tiene que ser ese programa, o de cohesión, y el trabajo es un tema central también. Claro. Es un tema central. Pero bueno, siguen las discusiones de la interna, ¿no? Por lo menos un poco en la superficie se está viendo eso. Pero vos mirá, Andrés, yo pensaba como recién esto que hablamos al principio de las noticias que no son verdad, sí, ¿no? Cómo también se elige mostrar algunas cosas para tapar otras, hablar de algunas cosas para no hablar de otras, y cómo el conglomerado mediático, bueno, en cualquier persona, digo, el libro de Nati, ¿no? A cualquier otra persona que haya estudiado un poco el fenómeno del lawfare sabe que el conglomerado mediático funciona en conjunto con el conglomerado judicial para instalar una verdad que no es tal en la cabeza de la gente, sí, ¿no? Y para también instalar el odio. Y un poco cuánto de funcional hay cuando magnificamos, ¿no? Hoy discutía recién cuando venía para acá en el auto con una amiga por el tema de Cristina bailó en el balcón. O sea, los va a preguntar a todos nosotros a ver cómo queremos que ella pase sus días de prisión, a ver si, viste, a ver cuánto más tiene que estar en el cadalso, sí, en este nivel de avanzada, ¿no? También un poco ser un poco más amorosos con nosotros mismos, entre nosotros mismos, y tratar de ser ecuánimes cuando evaluamos la conducta de las personas como la evaluaríamos la propia nuestra, ¿no? Digamos, nosotros también tenemos emociones. Yo si estuviera presa y viene un montón de gente a verme, probablemente me pondría contenta, incluso en un día triste. Porque eso es el hecho que produce la comunidad, ¿no? Sí. Entonces, pongo ese ejemplo por poner tantos otros. Lo que pasa que en la cabeza del antagonista de esto que vos estás diciendo, Cristina no es un ser humano. Bueno, pero nuestros compañeros debería serlo, ¿no? Tal cual, a eso iba. Entonces, ahí va. No puede ser que ese nivel de desgaste, ¿no? De desgaste, y ahí es muy triste. Es muy, muy misógino también, ¿no? Sí. Digamos, la estamos midiendo, sí, todos con una vara imposible de alcanzar, porque no es una buena víctima en definitiva, ¿no? Sí. Porque no se niega a que esta violación de sus derechos humanos le arruinen la vida y la vuelvan infeliz y la alejen de la política. Porque no lo permite, claro. No lo permite. Y entonces no se rinde. No se rinde, exacto. Entonces el no ser una buena víctima para las mujeres tiene un costo altísimo, ¿no? Es la chica que sale a bailar después de la violación. Bueno, un poco le habrá gustado, ¿no? Como esa misma realidad. Lógica, exacto. Entonces, patriarcal. Yo creo que hay que ser un poco más medidos cuando hablamos y cuando hacemos el morbo de esta cuestión de si le dijo, si me dijo, si no dijo, si no sé qué, ¿no? Digo, tratar un poco de salir de esas lógicas, que son las lógicas de Clarín y de La Nación, sí. Pongamos. Igual hay que salir de eso con propuestas, como decía Natalia, y como hablamos nosotras un montón de veces, propuestas. Bueno, a ver, esta es la reforma laboral que propone los ultra anarcocapitalistas, ¿no? No sé. ¿Cuál es la reforma laboral que propone el Movimiento Nacional y Popular?
y explicitarla y decirla en 4 puntos, como lo dicen ellos. Bueno, para las indemnizaciones tal cosa, para horas de trabajo tal otra, para, claro, limpio, y que haya acuerdo y se comunique como se debe comunicar. Que no haya ruido en eso también es importante, no que uno opine que la reforma tiene que ser de un modo, que el otro opine que la reforma tiene... No, que en realidad no hay que plantear eso, lo que hay que plantear es, que no sé, algo que ocurrió en 1990, no nos vayamos tan atrás con las cosas. Y trabajar con un lenguaje claro y cerrar filas en cuanto a la propuesta. Pero bueno, no estamos en esa etapa, me parece, todavía. No todavía, siguen saliendo declaraciones, un día hablan los intendentes, un día hablan... y así. Bueno, vamos a tener que preguntarle al nuevo triunvirato de la CGT. A ver qué opina. Sobre el liderazgo, sobre todo, ¿no? Porque no lo pueden resolver el problema del liderazgo ellos. Por eso tienen una conducción ni el tripartita. Liderazgo, ni del trasvasamiento, ¿no? Pero Todas las cosas que le piden a la política. Para arrancar, no pueden tener un unicato, no pueden ir detrás de un líder. No pueden. No pueden, hace mucho tiempo que no pueden, ¿no? Exactamente. Y también esbozar una idea de proyecto de país, ¿no? Que me parece que eso es lo que distingue al campo popular del otro, ¿no? De la derecha, que es un proyecto de colonia. Bueno, ¿cuál es nuestro proyecto de país en una organización tan importante, en un contexto donde nos están planteando no solamente la reforma laboral, sino la reforma tributaria, la reforma previsional, una posible reforma constitucional, deslizan, ¿no? Digo, empiezan a haber operaciones, todas son operaciones porque la reforma laboral no la vio nadie. Entonces, bueno, ¿qué vamos a...? No sé si nuestra propuesta tiene que ser no tocar nada, porque hasta acá vinimos con este derecho laboral, o si hay que, no sé, me parece que es una discusión que debería darse también en esos espacios, ¿no? Sí. Bueno, nos hemos reencontrado, que no es poco. Es un montón. ¿Sí? Y bueno, ahora chicas, cada una su tarea, porque yo las veo que están muy productivas y no paran nunca. No paramos. Bueno, hay que descansar. También hay que descansar. Lo haremos. Eso mismo. Diciembre. Bueno, sí. Claro, después de toda la fiesta de fin de año, ¿viste? Ahora empieza a ver, por Dios, la productividad. Es la cuarta jornada laboral. Gente, ordenen, unifiquen. Sí, por Dios, tranquilos. Hacemos todos una mega fiesta con los libertarios. Sí. Bueno, nos vamos, dale. Vamos a dar la media vuelta. Uy, como nos pasamos 6 minutos de las 7 de la tarde. Enseguida regresamos.